Bueno, muchísimas gracias, doctora Beltrán, por su excelente presentación. Continuamos con la doctora Kelly Márquez Herrera. Ella es médica de la Universidad de Rosario, pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, infectóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Pediatría. Se desempeña actualmente como infectóloga pediatra de la Fundación Hospital de la Misericordia, profesora honoris de los residentes de pediatría de la Universidad Nacional, Fundación Universitaria Sanitas, Universidad Militar, y los residentes de infectología pediátrica, neumología y cuidado intensivo pediátrico en la Universidad del Bosque. Muchísimas gracias, doctora, con su charla Neuroinfección en el paciente inmunocomprometido. Buenos días a todos, gracias al comité organizador por la invitación. Pues como lo dijeron, yo soy médica del Rosario, entonces es más o menos como volver a casa. También trabajé acá con Diana, la doctora Marta. Y pues bueno, quienes me conocen saben que mi neurofobia es una cosa espantosa, pero la vida a uno a veces lo obliga a superar las fobias, y entonces en mí se vio representado con dos pasiones, una que mi esposo es neurólogo y otra que me encanta la neuroinfección. Entonces vamos a empezar. Pues condiciones de inmunosupresión, hay muchísimas, ¿cierto? Las que vamos a tocar en este momento son el paciente oncológico, el paciente trasplantado y el paciente con VIH. Digamos que en la medida en que se ha implementado la quimioterapia, en que hay más tratamientos inmunosupresores, en que el trasplante tiene unas mayores tasas de éxito, pues en esa misma medida también vamos a ver pacientes que se infectan. Y pues algo importante es hacer como una diferenciación entre cómo se manifiesta una neuroinfección en un paciente inmunocompetente versus el paciente inmunocomprometido. Cuando tenemos un paciente inmunocompetente, uno espera que la clínica sea aguda, que el paciente tenga síntomas claros de cefalea, náuseas, vómito, signos de irritación meningia. Esperamos que el patógeno sea único, que solo sea un germen el que le esté causando esa infección, que además podemos predecir por la edad, recuerden los grupos etarios, que si es neonato es más el Galactiae, que si son niños más grandes pues va a ser el neumococo y el meningococo, que tengan una manifestación, como lo decíamos, o de meningitis o de encefalitis con alteración del estado de conciencia, y que tengamos un líquido cefalorraquídeo que tenga características anormales, pleocitosis, predominio de polimorfos para las bacterianas, de linfocitos en las virales y demás. Pero cuando nos enfrentamos a un paciente inmunocomprometido, la cosa no es así de fácil, el diagnóstico no es tan sencillo y se convierte en un reto. Primero porque pueden tener manifestaciones o cursos que son insidiosos, sudagudo, pueden tener ausencia de síntomas y de signos típicos, o comportarse directamente con una focalización o con una sospecha de masa o con un evento cerebrovascular. En general acá el patógeno no necesariamente es único y tan fácil de predecir, sino que pueden ser múltiples, pero eventualmente los podemos predecir según el tipo de inmunodeficiencia que tengamos, si es más humoral, si es más celular. Y el líquido cefalorraquídeo pues también puede ser normal, también pueden presentarse niños que por su mismo inmunocompromiso no tengan pleocitosis. Entonces, la forma más fácil de caracterizar a los niños es que uno enfoque esto en síndromes clínicos. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente con neuroinfección, lo podemos clasificar en si ese paciente tiene meningitis, y ahí será meningitis, entonces acuérdense, cefalea, náuseas, y que tenga signos meningios, rigidez nucal, Kernin-Bruksinski, va a ser más frecuente por nuestros gérmenes de siempre, neumococo, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis. La encefalitis, que va acompañada de alteración del estado de conciencia siempre, y que es más frecuente en los virus, donde se abre la gran gama de los herpes virus. Meningoencefalitis, que es que tiene una combinación tanto de meningitis como de encefalitis, lo podemos ver por ejemplo en la Listeria monocitógenes, en el Mycoplasma pneumoniae, y los pacientes que se manifiestan como si tuvieran una masa, y que es más frecuente con aquellos que son como con su fisiopatogenia implica vasculitis, entonces es más de Mycobacterium tuberculosis y de los hongos. Entonces, como les decía, en ellos es posible, según el defecto inmune, uno predecir cuáles son los gérmenes que los infectarán. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una alteración de la barrera anatómica,
Paciente que fue a neurocirugía o quedó con un sistema de derivación ventrículo-peritoneal por una hidrocefalia, pues lo más frecuente es que sea por gérmenes mismos de la piel, como el estafilococo epidermidis, o puede ser por estafilococo aureus, y también pues como son infecciones asociadas al cuidado de la salud, se meten gram negativos como la Klebsiella. Pacientes que tengan un problema de defecto celular, entonces acuérdense que hay gérmenes que matamos de forma intracelular, ahí empiezan a cobrar importancia la listeria, la nocardia, hongos como el criptococo, los herpes virus, varicela zoster. Pero podemos tener pacientes que su problema sea a nivel humoral, y a nivel humoral entonces se va a comportar como los pacientes que normalmente vemos, o sea, se infectan por el mismo tipo de gérmenes como el neumococo, el Haemophilus influenza. Y cuando el problema de los niños es para fagocitar o tienen un déficit en la función de granulocitoso, por ejemplo el oncológico que tiene neutropenia, pues ahí vamos a cobrar importancia la Pseudomonas aeruginosa, pueden haber otros gram negativos como E. coli, el neumococo también puede estar y el estafilococo aureus. Entonces vamos a empezar con el paciente oncológico. Primero recordar que el cáncer más frecuente pues es la leucemia, ¿cierto? De los hematológicos y también pues el linfoma. Y hasta un cuarto de los pacientes con estas entidades pueden hacer una neuroinfección. Cuando los pacientes tienen un tumor de sistema nervioso central, que acuérdense que es el otro cáncer más frecuente, hasta el 16% pueden hacer también una neuroinfección. Cuando tienen un antecedente neuroquirúrgico reciente, pueden hacer meningitis bacteriana o fúngica hasta en el 75%. Y recordar también que hay hongos más agresivos como el mucor, que aunque su incidencia es baja, un 1 como máximo 2%, y que se asocia mucho al tener neutrófilos bajos durante tiempos prolongados, pero también a esos pacientes que requieren reemplazos de hemoderivados porque es un hongo al que le gusta el hierro, y también por ejemplo en los pacientes diabéticos se asocia mucho a la cetoacidosis diabética, puede comprometer el sistema nervioso central hasta en el 10 a 20%. Entonces, la forma más fácil de interpretarlo sería irnos con síndromes clínicos. Si tengo un paciente con infección del sistema nervioso central oncológico, voy a mirar si el cuadro es más de meningitis encefalitis. Si es de meningitis, pues probablemente va a ser más por bacterias, neumococo, Haemophilus. Si es por encefalitis, de pronto va a ser más por virus, y también se nos meten ahí los hongos como cándida, criptococo. Si el paciente se nos presenta con un déficit focal neurológico, podemos tener pacientes que están cursando en su imagen con un acceso cerebral y ahí pueden estar toxoplasma, nocardia, aspergillus. Pero también pacientes que se comportan más con fenómenos de vasculitis, con infartos, con SB, y esos pacientes entonces se pueden ver afectados por varicela, por aspergillus, o también ser focos secundarios desde una bacteremia por una endocarditis. Y cuando los pacientes tienen manifestaciones extracerebrales, por ejemplo a nivel pulmonar, debemos pensar en hongos como el aspergillus, el criptococo, en Mycobacterium tuberculosis. A nivel cutáneo, pensar en el criptococo, en el aspergillus, en la varicela, o a nivel ocular, pensar en citomegalovirus, en Epstein-Barr, en varicela. Digamos que lo que debemos concluir hasta el momento es que todo paciente con cáncer o inmunosuprimido, que es lo que vamos a hablar de acá en adelante, requiere que antes de que ustedes lo puncionen, le hagan una neuroimagen. Bueno, se puede hacer tomografía porque es lo que está de más fácil acceso, lo que tenemos en todos lados. Lo ideal es una resonancia para caracterizarlos bien, pero si ustedes no tienen resonancia, pues al menos la tomografía. Porque debemos mirar que estos pacientes no tengan una contraindicación para hacer la punción lumbar. Y muchos de ellos van a requerir la realización de biopsia cerebral. Entonces, sobre todo cuando son pacientes con esas infecciones fúngicas a nivel de senos paranasales, que si yo no debrido y no quito el hongo de ahí, pues no va a mejorar. Cuando son pacientes con accesos cerebrales, en el que lo mismo, si hay un inóculo persistente y si no se drena, por más antibiótico que ponga, no va a mejorar. Y también me sirve para la realización de cultivos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente oncológico con neuroinfección? Como todo paciente, le vamos a hacer un cuadro hemático, le vamos a hacer hemocultivos y voy a decidir si le voy a iniciar tratamiento antibiótico empírico, que pues ya lo hablamos más adelante. Le voy a hacer una imagen, siempre, siempre, siempre. Y según la imagen yo puedo ver diferentes manifestaciones. El que se comporta como masa, que puede ser toxoplasma, tuberculosis, nocardia. El que tiene asociado sinusitis, donde podemos encontrar mucor, aspergillus, pseudomonas. El que se comporta como infarto, ya lo hemos dicho varias veces, la varicela, también siembra desde una endocarditis. Y los hongos,
el que tiene manifestaciones o más compromiso límbico, donde el grupo de la familia de herpes simple 1, 2, 6, pues van a ser los agentes causales más frecuentes. Cuando hay compromiso gangliobasal, pensar en toxoplasma, Epstein-Barr, también la tuberculosis puede tener compromiso gangliobasal, y cuando es más de romboencefalitis de compromiso de tallo, pensar siempre en listeria, pero también pueden haber otros asociados. Entonces, ¿qué le voy a realizar en esa punción lumbar a mi paciente? Por supuesto, un citoquímico para que me ayude a orientar si esto es más bacteriano o viral. Le voy a hacer las tinciones respectivas de Gran, ZN, tinta china para bacterias, hongos y micobacterias. Lo voy a cultivar y pues ahora tenemos una estrategia diagnóstica que es el FIL-Array, el panel melingio, que nos ayuda a detectar tanto bacterias como virus como hongos. Entonces, es una maravilla pues contar con esto, ¿vale? Y pues digamos que si ustedes sospechan que es un paciente inmunosuprimido, entonces pues podemos ayudarnos de serología. Bueno, lo digo específicamente por el VIH, si ustedes no conocen, pero ven que el paciente tiene una manifestación atípica o demás, o que se les hace como un cuadro bizarro, pues entonces pensar en esto. Y pues si ya conocemos al paciente que es inmunosuprimido y tiene riesgos, por ejemplo, para toxoplasma o para hongos, aspergillus, podemos usar el antígeno galactomanano, podemos usar anticuerpos para histoplasma. Entonces, hasta ahí el paciente oncológico. Vámonos ahora con el paciente trasplantado. Entonces, algo muy importante es que hasta el 15% de los pacientes trasplantados pueden presentar infección en el sistema nervioso central. Va a ser más frecuente en el trasplante halogénico, o sea, el que viene de otro paciente que es el que le dona, que en el trasplante autólogo. Pueden cursar con leucoencefalopatía multifocal progresiva, que ya lo vamos a ver más adelante, que es causado por un poliomavirus, que es el JC virus. Este es un estudio español en el que se vieron 34 pacientes con neuroinfección, más o menos lo presentaron a los 116 días después del trasplante, y así fue como se distribuyó. La mayoría fueron hongos en un 35%, virus 32%, y pues seguido por toxoplasma y bacterias. Pero miren lo importante acá, en este estudio, el 59% de los pacientes, 20 de los 34 analizados, murieron por la neuroinfección. Entonces, cuando uno aborda al paciente con trasplante, se debe enfocar en 3 periodos de trasplante. Un periodo temprano, que es menor de 30 días, que es cuando todavía el trasplante no ha pegado, ¿sí? Y ese periodo se caracteriza por una neutropenia. Entonces, si tenemos un paciente con neutropenia, lo que los va a infectar pues es lo mismo que nos pasa en el paciente oncológico neutropénico. Puede ser cualquier cosa, bacterias, virus, hongos. Debemos tener en cuenta que hay infecciones asociadas a la atención en salud, y debemos tener en cuenta también al citomegalovirus, que es un riesgo constante, aunque suele presentarse de manera más tardía. Y acá debemos hacer diagnósticos diferenciales porque, por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome de Engraftment, que es como en el momento en el que pega el trasplante y que el niño recupera la neutropenia, como lo hace de una forma súbita, y era un niño que venía presentando neutrófilos por debajo de 500 y súbitamente lo sube. Es como si hiciera un síndrome de reconstitución inmunológica, y en ese síndrome de reconstitución puede haber rash, puede haber fiebre, puede haber cefalea. Generalmente se presenta 2 a 4 semanas después del trasplante. También está la encefalitis límfica aguda post-trasplante, que se caracteriza por agnesia, hiponatremia, pleocitosis, y es causada por el virus herpes 6. Entonces, ese fue el periodo temprano, que es el de la neutropenia. Luego tenemos un periodo intermedio, que es aproximadamente entre el mes y los 6 meses después del trasplante. Acá van a ser más agentes oportunistas, entonces acá van a cobrar más importancia los hongos, como el aspergillus, como cándida, bueno, y también se puede ver algo que se llama la leucoencefalopatía progresiva multifocal, que, como les dije, causado por el poliomavirus, y se presenta hasta 5 meses después del trasplante. Y hay una fase que es la tardía, que es después de los 6 meses del trasplante, donde los pacientes se nos van a infectar por varicela, también por el poliomavirus. Pueden hacer una cosa que se llama el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, que digamos que se caracteriza porque el paciente es como si nuevamente estuviera con la leucemia, entonces hace fiebre, hace hepato, esplenomegalia, hace adenomegalias generalizadas, y que realmente el tratamiento es bajar la inmunosupresión. Y recordar siempre la infección fúngica invasiva, bueno.
Y en el órgano sólido, pues más o menos esto es el porcentaje en que se presentan. Lo más frecuente es aspergilosis, también pueden haber otros hongos, criptococo, mucorales. Recuerden que acá, para que no hagan enfermedad injerto contra huésped, tanto en el de células progenitoras hematopoyéticas como en los de órganos sólidos, las terapias inmunosupresoras son con dosis muy altas y entonces los pacientes se van a infectar por gérmenes oportunistas. Y un dato muy importante es que pueden hacer meningitis bacteriana hasta 7 veces más que la población general. Entonces, esto es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es un cuadro que es un desorden agudo de la sustancia blanca, como pueden ver ustedes acá, es causado por el poliomavirus o virus JC, presenta lisis y desmielinización, la lesión, suelen ser lesiones sin edema, sin efecto de masa, el tratamiento es reducir la inmunosupresión, pero miren acá lo importante. ¿Cuánto es la sobrevida? Si es un paciente VIH negativo, un 59%, y si es VIH positivo, un 52%. O sea, la mortalidad es altísima y por eso es que pues, es nuestra obligación sospechar. Está el síndrome linfoproliferativo post-trasplante del que ya les hablé, que hasta el 85% de las veces solo compromete el sistema nervioso central, pero cuando va asociado a todo lo demás se puede presentar hasta en el 15 a 35% de los pacientes. La mayoría de pacientes van a ser positivos para el Epstein-Barr, más del 90%. Se presenta en promedio a los 5 o 6 meses del trasplante. Las lesiones son lesiones múltiples con realce en anillo, como vemos acá en la imagen. Y el tratamiento pues es muy discutido porque se supone que uno al Epstein-Barr le puede poner ganciclovir, pero realmente los estudios muestran que no hay una mayor eficiencia. Se puede usar rituximab, que son anticuerpos monoclonales contra linfocitos BCD20 positivos, que son a los que infecta el Epstein-Barr, pero también pues tiene sus consecuencias porque acuérdense que el linfocito B es el que nos produce las inmunoglobulinas, entonces esto le va a aumentar al paciente el riesgo de infección. Y finalmente lo que está descrito es que se deben disminuir las dosis de los inmunosupresores para que el paciente solito empiece a combatir el virus. Entonces, eso fue el paciente trasplantado, ahora el paciente con VIH. Para el 2015, 36.9 millones de personas en el mundo viviendo con VIH, la mayoría, por supuesto, de países pobres de África subsahariana, hasta 7.000 casos de VIH diagnosticados diariamente, la mayoría, como lo dijimos, países pobres. Y la incidencia de infecciones en el sistema nervioso central, miren acá lo importante que es que ya contemos con la terapia antirretroviral altamente efectiva. Antes de que existiera, 1996, 13.1 por 1.000 pacientes por año tenían una neuroinfección. Pero después de que ya tenemos este tratamiento, la tasa bajó de 13 a 1 por 1.000 por año. Y se asocia, como ya lo vamos a ver, sobre todo a pacientes que tienen un conteo de CD4 que es bajo. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes en el paciente VIH? La toxoplasmosis, la meningitis tuberculosa y la criptococosis meningia. Tienen una incidencia de meningitis bacteriana que puede ser hasta 8 veces mayor que el paciente no VIH, y los factores de riesgo son aquellos pacientes que tienen unos linfocitos CD4 por debajo de 200 células o que tienen cargas virales para el VIH mayores de 100.000 copias. Entonces, miren este cuadro, la incidencia general es de 1 por 1.000 personas por año. Acá está descrito para criptococo, para toxoplasma como de las infecciones más frecuentes. Y miren cómo también uno, según el sitio donde se encuentre, puede pensar epidemiológicamente en qué infección le puede estar causando a mi paciente su problema neurológico. Entonces, por ejemplo, en Asia, pues pensar en la encefalitis japonesa, en África, países pobres, pensar en malaria, en tuberculosis, que pues bueno, país pobre como el nuestro, ¿cierto? En Europa pensar toxoplasma, criptococo. En Sudamérica también se nos mete, por ejemplo, acá la enfermedad de Chagas, el trypanosoma. Y miren cómo característicamente estos pacientes acá están descritos para diferentes gérmenes, citomegalovirus, tuberculosis, herpes, pero vean que como el sine qua non es que todos estos pacientes tienen menos de 200 linfocitos CD4, ¿sí? Algunos hasta 50. Cuando uno tiene un paciente que está recibiendo tratamiento y que sus niveles de CD4 son adecuados, es muy raro que vayan a presentar una neuroinfección. Entonces, este es como un pequeño algoritmo diagnóstico. Si yo tengo un paciente con VIH que me hace fiebre, me hace convulsiones, alteración del estado mental, ya dijimos, debo hacer una neuroimagen siempre, y la neuroimagen me puede salir con lesiones. Si no hay signos de herniación y tiene una lesión única, yo debo hacer una punción lumbar.
pero si hay lesiones múltiples, en lo que debo pensar por frecuencia o cómo se presenta es el toxoplasma. Entonces lo que voy a hacer luego es hacer una serología, y si la serología del toxoplasma es positiva, inicio tratamiento empírico, pero si la serología del toxoplasma es negativo, me tengo que ir a una biopsia cerebral. Listo. Entonces, ya que los tengo bastante confundidos con todo, vamos ahora a hablar como por gérmenes específicos. Ya lo habíamos dicho, pacientes neuroquirúrgicos se infectan cuando tienen una neurocirugía hasta el 75%, representan hasta el 25% de infecciones del sistema nervioso central en pacientes oncológicos. Como ya lo habíamos dicho, pueden ser gérmenes que sean más que estén ahí en la piel, como los Staphylococcus coagulasa negativos, Epidermidis hominis, también el Staphylococcus aureus, también puede estar el neumococo, sobre todo pues si hay una derivación ventrículo-peritoneal, pero también acá el cuadro clínico suele ser más indolente, como más insidioso, porque pueden ser gérmenes de muy baja virulencia, como el Propionibacterium acnes, que puede estar ahí. Y también recordar que pues todos esos que tienen reservorio de malla hasta en el 15% de los casos se nos van a infectar, y en las derivaciones ventrículo-peritoneales hasta en el 6%. La listeria, entonces, bacilo gram positivo, anaerobio facultativo. Acá ven la tinción de gram. Es más frecuente encontrarlo en pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes con leucemia, con alteración del linfocito T. Característicamente el cuadro clínico de la Neisseria se describe más como de una romboencefalitis y una meningoencefalitis. Se asocia también a pacientes con dosis altas de esteroides como factor de riesgo, y el tratamiento es ampicilina, sinergia 3 días con gentamicina, y para aquellos pacientes que tienen alergia a la ampicilina, trimetoprim sulfa es la opción. Cándida, entonces no es muy frecuente, 1 a 6% de los pacientes que tienen una candidemia o candidiasis sistémica van a tener compromiso del sistema nervioso central, entonces es más frecuente encontrarlo en los pacientes que tienen factores de riesgo para cándida, ¿verdad? Que tienen neutropenia, que tienen una neoplasia hematológica, que tienen un catéter venoso central, que tienen nutrición parenteral o son llevados a cirugía abdominal. Uno puede ver en el líquido cefalorraquídeo las levaduras hasta en el 40% de los casos, y el cultivo es positivo en el 80% de los casos. Entonces, este es pensarlo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. Y la aspergilosis, entonces, más frecuente en aquellos pacientes que llevan mucho tiempo neutropénico, también con dosis altas de esteroides, bueno, en pacientes trasplantados. La Aspergillus, como vemos acá, esta es la histopatología. Si ustedes ven, hace ángulos como de 90 grados y se caracterizan distinto a otro que les voy a mostrar en un momento, porque son hifas que son sectadas, ¿sí? Tienen división. Entonces el Aspergillus es angioinvasivo, hace una invasión hematógena, también puede ser por diseminación directa si mi paciente tiene una sinusitis por Aspergillus, pero lo más frecuente es la diseminación hematógena. Como ven, pues puede dar lesiones que son tipo infartos, tipo abscesos con realce, se pueden ubicar en los ganglios basales. El cultivo tiene un rendimiento hasta el 30%, aislar hongos la verdad es que no es tan fácil, por eso básicamente muchas veces iniciamos el tratamiento con la sospecha clínica de aquel paciente con neutropenia prolongada, en que de pronto yo dije tiene una aspergilosis pulmonar probable, y entonces ahora creo hace una manifestación en el sistema nervioso central, lo más probable pues sea que el hongo esté en la cabeza ahora de nuestro paciente. Otra herramienta diagnóstica es el antígeno galactomanano, pero el gran problema, aunque describen una buena sensibilidad, es que hasta el momento no tenemos un punto de corte, así como en sangre tenemos que es más de 0,5, en lavado broncoalveolar más de 1, en líquido cefalorraquídeo pues es como una de las tareas que tenemos que hacer para empezar como a avalar un punto de corte. ¿Listo? La criptococosis es más frecuente en paciente VIH, hasta el 6 a 13% de los pacientes, ya lo dijimos, asociados con tener linfocitos CD4 disminuidos, entonces es defecto de linfocitos T. O sea, también pacientes con inmunodeficiencias celulares lo pueden hacer. Es importante saber que en criptococo tenemos como 2 variedades, Neoformans y Gatti. En general el Gatti se asocia al paciente que no tiene problemas o que no tiene inmunocompromiso, mientras que el Neoformans es más del paciente inmunocomprometido. El criptococo característicamente me da cuadros que son subagudos, con cefalea, fiebre, meningismo, y algo muy importante que nos debe hacer pensar en él, tiene alteraciones visuales, hasta con ceguera, incluso súbita, hasta en el 40% de los casos. En esta imagen eran unas lesiones que son unos criptococomas. Entonces, como decíamos, si es inmunosuprimido, el 90% de los casos va a ser el Neoformans. Mírenla bonito, acá una tinta china, ¿cierto? El criptococo que nos salió en el líquido cefalorraquídeo. La tinta china
es muy útil, pero digamos que es más frecuente obtener la positiva hasta en el 60-92% si el paciente tiene VIH. También nos podemos ayudar del antígeno de criptococo y también nos podemos ayudar del cultivo. Y pues característicamente va a ser una pleocitosis linfocítica el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos al más malo de todo, que es el mucor. Entonces, mucor, acuérdense que tiene un comportamiento que es rinoórbito cerebral, que se caracteriza por estas lesiones así violáceas, negruzcas, que, digamos, tienden a invadir el hueso. Entonces, estos niños terminan requiriendo enucleación y la mortalidad es altísima, por encima del 90%. Entonces, estos son, pues, quienes están incluidos dentro de este género de los zigomicetos. Tiene una invasión vascular, hace trombosis, infarto, necrosis. Generalmente la infección es primero de la vía aérea superior y esto es una urgencia de debridamiento quirúrgico porque además tratar el mucor es muy difícil. Digamos que esto es lo que, en lo que uno llega a usar terapia antifúngica combinada y entonces hay que ponerles anfotericina y está escrito el posacorazol que no tiene aval en niños menores de 13 años, pero entonces a veces en acto desesperado también nos toca ponerle caspofungina y la triste realidad es que los niños, a pesar de tratamiento antifúngico, a pesar de debridamiento, pues terminan muriendo. Tenemos el herpes simple, entonces el herpes, recordar, puede ser por herpes simple 1, por herpes simple 2, recordar pues que en esto característicamente los pacientes convulsionan mucho, ¿sí? Entonces ustedes que tengan niño con alteración del estado de conciencia y que convulsione satisfactoriamente, deben pensar siempre en herpes y recuerden que es de los pocos virus para los que tenemos tratamiento y que además el tratamiento es decisivo porque si ustedes no lo empiezan tempranamente el niño se les va a morir. Entonces este sí es el que tiene tratamiento que es el aciclovir e indicación de empezarla rápidamente. Entonces, antes hacíamos PCR para herpes en el líquido cefalorraquídeo, ahora como tenemos el FILARRAY, pues el FILARRAY incluye esa detección. Bueno, y tiene una muy buena sensibilidad, pero ojo, si yo tengo un paciente que apenas está haciendo el cuadro clínico, ¿sí? Y yo le tomo la punción lumbar y le corro la PCR, puede que me salga negativa en los primeros días del cuadro, hasta 2-3 días del cuadro. Si ustedes tienen la alta sospecha clínica, deben mantener el tratamiento antiviral y repetir esa punción lumbar para volver a hacerlo porque podemos tener falsos negativos de la PCR en la punción lumbar. Y característicamente, pues tiene un compromiso en la región temporal, bueno, y tiene anormalidades electroencefalográficas hasta en el 90% de los casos. Tenemos a la varicela, se caracteriza pues sobre todo en pacientes trasplantados, en pacientes con dosis altas de esteroides, y como son pacientes inmunosuprimidos, pues a veces puede no ser tan fácil, o sea, qué chévere si uno tiene, esto es una lesión en dermatoma de herpes zóster, ¿cierto? Y qué chévere si uno tiene las vesículas o las características clínicas, pero estos pacientes hasta el 35% de las veces pueden no hacerlo. Y también, como dijimos, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal. Puede presentar complicaciones con infartos, con necrosis de la retina, con mielitis póntica, con ataxia, con infartos del cordón espinal. Otros virus, entonces el citomegalovirus puede cursar con mielitis, encefalitis, más frecuente del paciente VIH trasplantado con radioterapia, se puede hacer PCR para citomegalovirus en el líquido cefalorraquídeo y el tratamiento, como lo estábamos discutiendo en la charla anterior, pues es el ganciclovir. Y el herpes virus 6, muy importante, porque resulta que este es el virus que causa la rociola. Entonces, como la mayoría a los 2 años de edad ya hemos tenido rociola, que es el exantema súbito de la infancia, el genoma del virus se puede quedar integrado ¿sí? Entonces, uno hace una PCR y le puede salir positiva, pero si su niño no tiene un cuadro característico de encefalitis, eso lo deben dar como falso positivo, sí puede ser una causa de falso positivo en el FILARRAY. Pero digamos que cuando usted tiene un niño con encefalitis que además está inmunosuprimido y le sale esa PCR positiva, pues muy difícil que uno diga que eso es un falso positivo, probablemente a este sí le vamos a dar valor y el tratamiento va a ser ganciclovir, bueno, o foscarnet. Toxoplasmosis, entonces acá tienen al toxoplasma, en los pacientes VIH principalmente, puede cursar con cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones y característicamente las imágenes, y si recuerdan como veíamos en el algoritmo del abordaje del paciente VIH, tienen múltiples lesiones, ¿vale? Y tienen esas lesiones realce en anillo, esto es característico. Y podemos usar PCR toxoplasma en el líquido cefalorraquídeo con una especificidad muy buena, pero una sensibilidad de solo 50%.
la tuberculosis meningia. Entonces recuerden que todo paciente que por frecuencia que tenga una meningitis subaguda, que ustedes le hagan una punción lumbar y tenga una pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia, con hipoglucorraquia, y como vivimos en un país con una prevalencia intermedia, lo más frecuente va a ser la tuberculosis, ¿cierto? Entonces se puede manifestar por cefalea, alteración del estado de conciencia, puede haber compromiso de los pares craneanos. Y pues acá nos sirve el adenosíndiaminasa y la PCR Mycobacterium tuberculosis, que acá también la sensibilidad es como de un 60%, es decir, si me sale positiva pues tiene eso y no otra cosa, pero si me sale negativa no me descarta el cuadro, entonces por eso debo sumar criterios para ver si le voy a iniciar tratamiento antituberculoso. Los hallazgos que encontramos en la imagen característicamente tienen hidrocefalia, hay realce meningio, sobre todo compromiso basal, exudados basales, infartos o tuberculomas. Acá está como una lesión como con realce basal. Listo. Y entonces, ya que hablamos de cada uno de ellos y de los inmunocompromisos y de los gérmenes más frecuentes en el inmunocomprometido, debemos saber también que es un reto porque pueden haber diagnósticos diferenciales no infecciosos. Entonces, a veces pueden haber meningitis asépticas que son por medicamentos, o a veces cuando el paciente fue llevado a cirugía por el mismo sangrado, por los mismos glóbulos rojos, puede haber una meningitis aséptica y eso no va a necesitar antibiótico, o pueden haber tumores primarios del sistema nervioso central, vasculitis, hemorragias, eventos cerebrovasculares. Entonces esta tabla era para mostrarles que muchos antibióticos pueden causar problemas neurológicos, entonces hay que pensarlo, ¿listo? Por ejemplo, el cefepime se puede asociar con convulsiones, por ejemplo, la ototoxicidad de la vancomicina de los aminoglucósidos, delirium con el cefepime, signos extrapiraviales con la anfotericina, puede haber también neuropatía óptica con el etambutol. Listo. El síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES, que es cuando el paciente tiene una fluctuación del estado de conciencia, con ceguera, con hipertensión, con convulsiones. Como ven, las lesiones característicamente son posteriores y esto se asocia a, por ejemplo, el uso de inhibidores de calcineurina como tacrolimus y sicrolimus y se asocia en pacientes hipertensos, entonces también es un diagnóstico diferencial. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que lo hablamos un poco en el paciente trasplantado, ese era aquel paciente que no tenía cómo defenderse y de repente sube sus defensas y ahora sí tiene, y entonces todas las infecciones oportunistas que pueden estar ahí latentes, ahora sí se nos van a manifestar como toxoplasmosis, como citomegalovirus, tuberculosis. En conclusión, la neuroinfección del paciente inmunocomprometido es un reto diagnóstico, exige que hagamos diagnósticos diferenciales con causas no infecciosas que las vimos a lo último. A diferencia del paciente inmunocompetente, la clínica puede ser sutil, pueden no tener cambios significativos en el líquido cefalorraquídeo. Siempre, siempre, siempre deben hacer una neuroimagen antes de puncionar a estos pacientes y según el tipo de defecto inmune yo puedo sospechar cuál es el agente etiológico involucrado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Kelly por su charla, que estuvo excelente. A continuación, vamos a dar paso a la charla de la doctora Marta Isabel Álvarez Larrañaga. La doctora Marta es pediatra de la Universidad del Rosario e infectóloga pediatra del Tulane School of Medicine, Master in Public Health and Tropical Medicine del Tulane School of Public Health. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Infectología Pediátrica de la Fundación Cardioinfantil, es docente de la Universidad del Bosque, del Rosario, de la Sabana y de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Su charla se titula Síndrome de Kawasaki, una visión para el pediatra. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo vengo de reemplazo esta mañana porque por la tarde tengo la charla en la sesión de inmunodeficiencias y la parte de autoinflamatorios. Esta caería perfecta para también la parte inflamatoria. Sin embargo, uno de nuestros conferencistas no pudo venir, entonces me ofrecí con mucho gusto